Hallo, hallo. Guten Abend und herzlich willkommen für alle. Das ist unser neues Video für heute. Wir haben ein neues grammatikalisches Thema, um etwas Neues zu lernen. Für heute wir sprechen ein bisschen über diese andere Verbengruppen. Das ist mehr oder weniger einfach. Wir verstehen ein bisschen mehr. Wir haben schon etwas mehr lernen und jetzt wir weiter erweitern. Okay, das Thema heute ist Präfixverben. Okay, was ein Präfixverben existiert auch auf Spanisch, existiert auch auf andere Sprachen. Diese Verben sind Verben, äh, die immer gibt es eine Änderung. Vor stammt steht eine Silbe und macht eine Änderung in diesem Verb. Entonces, para todos, bienvenidos nuevamente y comenzamos con los verbos prefijables. Entonces, para los verbos prefijables, que están en varios idiomas, en este caso nos vamos a concentrar en el alemán, son verbos que van a cambiar su significado en la presencia de un prefijo. Un prefijo es esa sílaba que antecede una raíz. Vamos a poner de ejemplo algo muy conocido como el verbo conocer. Y si lo prefijamos, queda reconocer. Entonces en alemán, si nosotros tomamos un verbo que nosotros conocemos y manejamos frecuentemente como el verbo kommen, el significado to come, nosotros vamos a darle un significado diferente al utilizar diferentes prefijos. Tenemos en nuestra lista ankommen, to arrive. Tenemos también bekommen, to get or to receive. Beides, bueno, depende del contexto. Und mitkommen, to come along. Bueno, estos verbos prefijables van a subdividirse en tres grupos. Sin embargo, para nuestros fines prácticos y de estudio, solo vamos a considerar dos y ese otro grupo pues va a estar integrado. Entonces, comencemos. Entonces, los tres tipos de verbos prefijables, y los tenemos acá dentro de nuestra tabla, son trennbare Verben, que son los verbos prefijables separables. Entonces, estos verbos se caracterizan porque se van a componer de ese prefijo y de esa raíz, pero a la hora de posicionarlos en una oración y al hacer otro tipo de operaciones con ellos, pues vamos a ver que van a tener un comportamiento diferente a los verbos que tradicionalmente conocíamos. Un trennbare Verben son los verbos inseparables. Entonces, los verbos inseparables son aquellos que bajo ningún motivo el prefijo se va a separar de la raíz y pues van a comportarse más o menos similares a los verbos tradicionales regulares que conocemos. Y por último tenemos Doppelpräfix. Este último van a tener un cambio a través de una formación específica, un cambio morfológico. Sin embargo, para fines prácticos, vamos a colocar los Doppelpräfix en el grupo de trennbare Verben, porque por lo general o en líneas generales van a comportarse como verbos separables. ¿Listo? Más que todo, vamos a mirar en qué casos especiales van a darse sus cambios y demás. Entonces, comencemos. Etwas, das ist ganz wichtig für diese Verbegruppen, das ist die Betonung. Das ist etwas im Sinne von die Intonation der Sprache. Entonces, acá, para dar como esa distinción a nivel de la sonoridad, pues vamos a mirar dónde se va a marcar el énfasis de la palabra, o la entonación o la marca tonal de la palabra, y así se van a diferenciar por lo menos desde la parte auditiva. Entonces, para los prefijables, ankommen, bekommen, tal vez no es muy notorio, pero si se dan cuenta, algunos caen la marca del acento sobre la raíz y otros sobre el prefijo. De esa manera sabremos si son o no separables en la enunciación. Para los prefijos, dentro de los tres diferentes grupos tenemos diferentes prefijos. Por ejemplo, para trennbare Verben wir haben ab, an, auf, aus, ein, mit, vor und zu. Quiere decir que todos los verbos que se acompañen de sus prefijos van a ser separables. Por el otro lado, y por el contrario, hay que tener en cuenta estos, que son los que no se separan. Tenemos be, emp, ent, er, ge, fea, sea und mis.
Estos no van a ser separables. Por último, tenemos los de Doppelpräfix, que también los vamos a meter dentro de la familia de trennbare Verben. Durch, über, unter und wieder. Eso va a ser como los prefijos que vamos a tener en cuenta. Alguna característica también especial que nos va a ayudar a entender un poco a través de la historia de las lenguas germánicas. Entonces, estas construcciones son similares a las construcciones en inglés, tales como wake up o show up. Si se dan cuenta, lo que acompaña el verbo en inglés va a ser una preposición. Eso quiere decir que si encontramos una raíz verbal en la cual el prefijo es una preposición, van a ser separables y tendrán de una u otra forma cierta relación a través de la historia germánica con sus homólogos en inglés. Listo. Algo importante, de pronto si ustedes ya han revisado el perfect o el pasado, una de las formas de pasado del alemán, pues pueden ustedes entender un poco más o menos esto. Si no, pues pueden obviarlo si es la primera vez que están tratando con verbos prefijables. Entonces, para el perfect, dentro de los verbos separables, entonces igual se va a utilizar eh, la se va a utilizar el prefijo separable y en medio del prefijo y la raíz pues va a aparecer el ge y la terminación va a ser en t como con todas las construcciones de participios regulares. Para los inseparables, los estrictamente inseparables, pues solo se les va a eliminar el ge cuando son regulares sus raíces. Pero para los doppelprefix, y por eso es que son particulares, van a ser casos especiales en los cuales su construcción dependerá de varios factores. Entonces, más o menos de ahí parte la gran diferencia entre los tres. Sin embargo, reitero, tendremos los inseparables y los separables como dos grandes grupos. Beispiele. Bueno, tenemos algún ejemplo. Tenemos, der Zug kommt 10 Uhr an. El verbo es ankommen, to arrive. Entonces, el tren llega a las 10 de la mañana, puede ser, en este caso. Un Trennwahlverb, entonces el verbo kommen ya viene con su prefijo be, que quiere decir que es inseparable. Y la oración es Ich bekomme ein Geschenk. Yo recibo un regalo. ¿Listo? Y por último tenemos umfahren. Wir fahren den See um. Entonces acá el umfahren es circundar. Entonces nosotros circundamos el océano o el mar. Bueno, en el caso que se presenta el ejemplo. Gut. Importante que entendamos que existen esas partículas que, bueno, partículas no, prefijos específicamente, que son separables y la posición que ocupan. Si ven el ejemplo de la primera oración, das kommt 10 Uhr an, el verbo se divide y el prefijo cierra la oración, siempre va al final. Dice Präfix kommt am Ende. Gut. Was passiert? Mit den Trendwahlverben, das ist immer wichtig, die Stellung. Und immer steht diese Präfix am Ende des Satzes. Listo. Entonces vamos a comenzar a mirar ya a nivel de construcciones qué posición ocuparán los prefijos. Entonces, en Präsens, Gegenwart, vamos a tener el verbo aufstehen, que va a ser el equivalente a stand up en inglés. Ich stehe jeden Tag 7 Uhr auf. Yo me levanto todas las mañanas a las 7. Pero miren que el aufstehen, la parte conjugable que es la raíz, va a ocupar la segunda posición, am zweite Position, und am Ende kommt Präfix. Y al final vamos a tener el prefijo, que sería auf. Cuando lo buscamos en un diccionario, pues lo encontraremos en su forma infinitiva, que es aufstehen. Eso sería para Präsens. Ya para el caso de número 2, que sería el caso de Präteritum, recuerden que es una de las formas del pasado del alemán. Ich stand jeden Tag 7 Uhr auf. Ese es, me levanté todas las mañanas a las 7 de la mañana. Todos los días, perdón. Ese stand es la forma de pretérito del verbo stehen,
pero como este es aufstehen, es Aufstand, en este caso ahí está, y es más similar, bueno, es similar en estructura o morfología con su homólogo en inglés. Ich stand jeden Tag 7 Uhr auf. Gut. Was kommt daran? Perfect. Y por último, la otra forma de pasado que nosotros conocemos y manejamos, que sería el perfecto. Ich bin heute 7 Uhr aufgestanden. Recuerden, aufstehen es un verbo de cambio de estado, entonces su auxiliar va a ser sein, por eso es ich bin. Heute 7 Uhr aufgestanden. Y vemos cómo se construye el participio de un verbo separable. Entonces miren que el auf inicia, que es el prefijo, se le aplica a la partícula ge, está la raíz, stand y la terminación t para los verbos regulares. Sin embargo, este aufgestanden va a ser de las excepciones. Recuerden que hay algunas pequeñas excepciones con los regulares que en vez de terminar en t terminan en en. Entonces ahí está la explicación. La construcción general para estos regulares pues va a ser en T, pero este va a ser una de las pequeñas excepciones. Recuerden que para cada norma hay su excepción. Y por último tenemos infinitive mit zu. Estas infinitivos con su son de oración final o de resultado final. Vamos a ver cómo está construida. Ich versuche jeden Tag 7 Uhr aufzustehen. Entonces, entre aufstehen va el zu, que sería como un to en inglés de finalidad. Entonces, yo intento todas las mañanas a las 7 para levantarme, si bien suena raro, indica que intenta levantarse todas las mañanas a las 7. Es una construcción que es muy típica en el alemán, que indica un objetivo, una finalidad, que es mit zu. Das ist Infinitiv mit zu. Ok, entonces hay que tener en cuenta que hay algunas excepciones en la construcción y en la disolución de esta separación, que es cuando ocupan posición de oración subordinada. Im Hauptsatz steht ich komme morgen mit. Das ist immer getrennt. Entonces, cuando es una oración principal y no está condicionada, pues va a estar el verbo separado. En todo caso, no hay problema. Pero aber oder doch, Nebensatz, pero en una oración subordinada, pues como en la subordinación, y dependiendo de la subordinación que manejemos, pues se va a enviar el verbo principal al final, pues ahí se vuelven a reunir. Nicht getrennt. Ich sage dir, dass ich morgen mitkomme. Yo te dije que voy mañana, sí, que voy contigo mañana. Auf jeden Fall. Gut. Weiter, wir erweitern im nächsten Seite. Gut, untrennbare Verben. Si bien los que vimos anteriormente eran separables, vamos a ver que esa partícula separable va a ir al final de la oración la mayoría de las veces en las diferentes formas. Recordemos que en perfect pues va a ir convertido en participio y cuando subordinada pues no vamos a tener esa separación. Caso contrario, tenemos los que son inseparables. Entonces, estos siempre van a estar junto al verbo. Immer am Verb. ¿Listo? Y estos son más fáciles. Entonces, tal vez conocemos el verbo lernen, que es aprender, y verlernen, que sería el contrario, es aprender, con el prefijo ver. Entonces, así sabemos que van a aparecer de esa forma. Acá tenemos tres ejemplos que tenemos en presence. El verbo besuchen es visitar. Puede ser besuchen para visitar a una persona. O recuerden que besuchen como verbo también se utiliza para asistir o permanecer en un lugar. Entonces en presence tenemos ich besuche meine Oma. Yo visito a mi abuela. Sería presente. En perfect, ich habe meine Oma besucht. Yo he visitado a mi abuela. Recuerden que hacemos esta homologación de estructuras como en español, que hacemos un pasado compuesto. Und Nebensatz, weil ich meine Oma besuche. Y acá tenemos el weil como una conjunción subordinante. Y este weil
va a mandar el verbo al final, pero sería prácticamente lo mismo. Entonces, en estos tres casos vemos que no hay ningún tipo de separación con el prefijo y que adicional la construcción del pretérito, del perfecto, no se utiliza el ge como partícula inicial para construcción. No es gebesucht, das ist falsch. Es besucht. Cuando son prefijables inseparables, entonces pues no se le va a agregar ge al final, pero sí la terminación t. Entonces el participio de besuchen va a ser besucht. ¿Listo? Participio 2, participio pasado. Entonces recordemos cuáles son esos prefijos. Be, emp, ent, er, ge, ver und sehr. Beenden zum Beispiel, entfernen zum Beispiel, gehören zum Beispiel, verlernen und anderen. Entonces cuando veamos estos prefijos vamos a saber que no son separables y los vamos a manejar de esta forma. Pero acá, a diferencia de los verbos separables, por ejemplo, aufstehen, auf tiene la marca de entonación. En cambio, para el caso de los inseparables, bekommen, verstehen, ¿listo? Va a ir hacia la raíz y no hacia la sílaba que funciona como prefijo. ¿Listo? Ok. Weiter. Ja, stimmt. Gibt es noch diese dritte Gruppe, aber gehört zu Ärztegruppe auch. Entonces, vamos con los Doppelpräfix. Si bien se llaman Doppelpräfix y es un grupo, entre comillas, especial, pues nosotros para fines prácticos vamos a tomarlos como verbos separables porque en presente los dos van a ser separables, ¿listo? Eso va a pasar en presente. O también van a ser, por lo general, ¿no? Van a tener otro significado o van a cambiar su significado dependiendo si se van a utilizar como separables. Lo vamos a dejar como una particularidad. Si bien por el tipo de prefijo que tenemos, si ven que es durch, hinter, über, unter, wieder, y nosotros dijimos, o por lo menos analizamos, que si pertenece a una preposición, quiere decir que pertenecen a esos verbos separables, pues también tienen un significado si no se separan. No obstante, el tema pertenece a un análisis mucho más profundo, de un nivel más avanzado. Gut. Entonces, para resumir, para finalizar y para complementar. Entonces tenemos nuestros verbos prefijados que se dividen en tres grupos, los cuales solo vamos a tomar dos. Trennbare Verben, que serían los separables. Untrennbare Verben, que serían los inseparables. Y con esos vamos a tener adentro de los separables Doppelpräfixe o sí, los que pueden ser de uno del otro, pero si ven, tienen su prefijo como preposición y es la mejor forma para identificarlos. ¿Listo? Entonces, acá hay varios, algo que ya hemos visto, es la construcción en perfect y también algo importante, identificar si están en una oración principal o en una oración subordinada. En el caso tal que esté en una oración principal va a ser como siempre, pero el tema de las oraciones subordinadas, pues pueden ustedes revisar el video acerca de las conjunciones subordinantes, que son los que van a hacernos ese cambio de oraciones. Como esta serie de videos están pensadas para ciertos niveles y ciertos momentos, entonces es importante que ustedes identifiquen la información y que puedan ustedes también trabajar con esa información. ¿Listo? Esta es nuestra primera parte de este video, pero hay otro grupo importante de verbos que vienen dentro de esta explicación. Gut, wir haben schon fast alle über Verben mit Präfix gesehen und dann kommt andere wichtige Gruppe und diese Gruppe ist reflexive Verben.
Reflexive Verben existieren auch auf Deutsch, existieren auf Spanisch und auf andere Sprachen. Entonces, los verbos reflexivos, si bien se pueden llegar a entender con facilidad, hay una particularidad que depende de las diferentes lenguas en las cuales se trabaje, y es que el verbo reflexivo, si bien puede ser igual en el sentido de que sean reflexivos o no, tanto en alemán como en español y en otras lenguas, puede llegar a suceder que algunos verbos son reflexivos en una lengua, pero no lo son en otra lengua. El primer y el ejemplo más clásico del alemán va a ser el verbo heißen. El verbo heißen no es reflexivo en alemán. Uno no puede decir ich heiße mich porque es falso, es incorrecto, das ist falsch. Y por ende, si bien es un reflexivo en español porque es llamarse, yo digo yo me llamo, en alemán yo no puedo decir ich heiße mich. ¿Listo? No todos, pero la gran mayoría de los verbos reflexivos en español también lo son en alemán. Sin embargo, vamos a ver que hay algunas pequeñas diferencias. Importante, ¿qué son los verbos reflexivos? Entonces son aquellos verbos en los cuales la acción recae sobre el sujeto de la acción. ¿Listo? Veamos también que para muchos verbos y en la explicación de regelmäßige Verben und unregelmäßige Verben, Subjekt macht die Handlung. Entonces el sujeto es el que realiza o lleva a cabo la acción. Acá se revierte y recae sobre él. Normalmente la acción recae sobre un objeto, bueno, etcétera, etcétera. También, pues, para que observen dentro del canal estará el video acerca de los verbos regulares, donde se explican los verbos regulares en presente y al igual que los irregulares y sus excepciones. Gut, das ist ganz deutlich. Wir weiter erweitern. Okay, was sind reflexive Verben? Wunderbare Frage. Wir sehen diese zwei Beispiele. Einfaches Verb und reflexives Verb. Zum Beispiel, hier steht, ich wasche den Hund. El verbo waschen, que es lavar, y en este caso en una oración simple como ich wasche den Hund, yo lavo el perro, entonces la acción recae sobre ese objeto directo, el acusativo de la acción en este caso, porque está marcado como den Hund, entonces recae sobre ese objeto acusativo. ¿Listo? Y para uno reflexivo, en el caso de ich wasche mich, el sujeto es sobre quien recae la acción. Entonces, esa lógica pues nos va a atravesar igual que en el español como yo me lavo. Entonces, para el español nosotros tenemos esos pronombres reflexivos que van a ser me de primera persona, te de segunda persona, se de tercera persona del singular. Para las plurales sería nos de primera persona plural, os de segunda persona plural y les quedo debiendo la última persona. Entonces, ese debe ser un C, pero bueno. El punto es que de esa misma manera o en ese mismo sentido, nosotros tenemos pronombres reflexivos en alemán. Atención, y algo muy importante, existen coincidencias con otros pronombres personales. Entonces vamos a mirar dónde existen las diferencias o cuáles son las similitudes, pues para facilitar el estudio. ¿Listo? Lo digo también porque en ocasiones puede generar confusión este tipo de temas. Gut, die Reflexivpronomen. Wir haben Reflexivpronomen für erste, zweite, dritte Person Singular und Plural. Volvemos a lo mismo, primera, segunda y tercera persona del singular, primera, segunda y tercera del plural, cada uno va a tener su forma. Entonces, vamos a continuar con el verbo waschen, que puede ser también el verbo baden y algún otro verbo. Por ejemplo, ich wasche mich, primera persona, y vamos a ver que coincide el pronombre reflexivo con la forma del acusativo. Para algunas explicaciones o en algunas tablas aparece Reflexivpronomen
Accusative, Reflexive Pronomen Dative. Dicen, en algunas explicaciones aparecen como pronombres reflexivos en dativo y pronombres reflexivos en acusativo. Sin embargo, acá de forma sucinta voy a colocar estos temas conjuntamente porque apelan a cierta lógica. Cuando el sujeto en su totalidad como una unidad es el que recibe la acción, en ese caso estaremos en presencia de un pronombre reflexivo en acusativo. Ich wasche mich, porque es su totalidad. Sin embargo, cada uno de sus elementos o componentes o algo similar que sea correspondiente al sujeto, pero no directamente el sujeto, en ese caso estaremos en presencia de un dativo, ¿no? Y en ese caso podría ser mía. Ejemplo, ich wasche mir die Hände. No estoy hablando que me baño completamente, sino tan solo las manos, pero las manos me pertenecen. Quiere decir que esas manos que denuncio pertenecen al sujeto. En ese caso sería un pronombre reflexivo en dativo. Ich wasche mir die Hände. Y así pasaría tanto en primera como segunda persona. ¿Cuál es la diferencia? Para los reflexivos solo hay diferencia entre primera y segunda persona. ¿Qué quiere decir? Si es dativo o es acusativo va a ser mich oder mir, dich oder dir. Para el resto de formas es coincidente. Por eso no veo necesario tener dos listas con pronombres reflexivos los cuales van a repetirse. Tercera persona, sea acusativo o sea dativo, va a ser sich. Primera persona del plural, sea dativo o sea acusativo, va a ser uns. Segunda persona del plural, sea dativo o sea acusativo, va a ser euch. Y la tercera persona, sea dativo o sea acusativo, va a ser sich. Entonces, en esos casos, vamos a ver que hay elementos que aparecen, pero no van a cambiar el pronombre reflexivo. Por ende, no es necesario que hagamos dos listas, sabiendo que en las dos listas solo hay dos modificaciones. ¿Listo? Acá en la tabla aparece mich, mir, dich, dir, las dos dependiendo. Recuerden, esa explicación lógica es si como unidad del sujeto se refleja la acción, va a ser acusativo, pero si es un componente de esa unidad de sujeto, pues va a ser dativo. El ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, con el verbo kämen, que es peinarse, ich kämme mir die Haare. Yo me peino el cabello. Entonces el cabello es una extensión del sujeto, no es el sujeto directamente en su totalidad, por eso va a ser dativo. Das ist ein bisschen kompliziert, aber nicht so schwer. Es un poco complicado, pero no es tan complicado a final de cuentas. Es un poco de lógica. Y recuerden que, bueno, viene la lógica de la lengua en la cual nosotros analizamos, tenemos tiempo, ya sea para un proceso de lectura, análisis, producción. Sin embargo, todo este tipo de elementos tenemos que, a través de la práctica, el ejercicio, mecanizarlos. A la hora de hacer las producciones, nosotros tenemos no solo que ser conscientes de la producción, sino también que poder mecanizarlo y hacerlo de forma espontánea y muy fluida. No se preocupen, por lo general existen errores, todos cometemos errores, entonces tenemos que aprender es a mejorar y pues no quedarnos en eso. Echte gegen und nächste reflexive Verben. Entonces nosotros tenemos verbos reflexivos propios y verbos reflexivos impropios. ¿Qué será eso? Bueno, impropios es una forma en la cual libremente podría yo referirme a algunos. Sin embargo, la reflectividad de los verbos se puede dar cuando yo requiero esa reflectividad. Sin embargo, no todos los verbos son susceptibles a esa reflectividad y en ocasiones pueden ser composiciones falsas. Entonces, no sé, pongo un ejemplo, el verbo pensar en español. Entonces, pensar no es un verbo propiamente reflexivo, pero es posible que yo haga una reflexión con él como pensarse. Y él se piensa, nosotros nos pensamos. Es susceptible de este tipo de construcciones, sin embargo, no es un verbo reflexivo propio o propiamente dicho. En el caso del alemán no es tan así, pero se puede dar. Y es que
algunos verbos reflexivos pueden perder su reflexividad y tener sentido completo, mientras que otros no pueden hacer eso. En el caso de los echte reflexive Verben, son verbos reflexivos que no pueden existir sin la reflexión, sin el pronombre reflexivo. ¿Listo? No se pueden desprender de ese elemento. Tenemos ejemplos como sich freuen, alegrarse. Entonces, no puedo decir freuen, ich freue, porque carece totalmente de sentido. Tengo que siempre utilizar la construcción con el reflexivo ich freue mich. En el caso de que yo no haga esa construcción, pues el verbo carece de sentido. En español tenemos cierta flexibilidad. En la mayoría de los verbos reflexivos permiten que se vuelvan verbos sin reflexión, pero en alemán no. Por eso es que son propios, o en este caso echte reflexive Verben. Sich freuen, sich erkälten, sich beeilen, sich bedanken. Entonces no se pueden utilizar sin tener esa reflexión. Y por otro lado, tenemos un extra reflexive Verben. Entonces tenemos unos que son impropios, por decirlo de alguna forma, pero lo que pasa con ellos es que pueden o no utilizarse con esa reflexión. Entonces tenemos acá sich anziehen, que sería vestirse, y yo puedo utilizar el verbo anziehen, que sería vestir. O sea, puedo decir vestirse o vestir y los dos funcionan. Y otros más como sich setzen, sich ärgern, sich fürchten. Acá tenemos sich waschen. Entonces yo puedo decir ich wasche das Auto, ich wasche den Hund, que sería sin la reflexión, y con la reflexión sería ich wasche mich. ¿Listo? Entonces eso es importante porque los que son propios reflexivos en alemán, pues obviamente no van a tener esa oportunidad de funcionar sin el pronombre reflexivo. Gut, gibt es mehr? Aber natürlich, immer gibt es mehr. Akkusativ gegen Dativ. Wann verwendet man dich, dich, sich und wann mir, dich oder sich? Entonces, vamos a comenzar con esto. Entonces nosotros vamos a tener un versus acá entre el acusativo y el dativo. Recordemos que el acusativo es el objeto directo y el dativo va a ser el objeto indirecto. ¿Listo? Entonces tenemos que identificar a qué se refiere ese pronombre. Si ese pronombre se refiere al objeto directo o se refiere al objeto indirecto. Vamos a ver los ejemplos uno a uno. In den meisten Fällen steht das Reflexivpronomen im Akkusativ. Das ist der Standardfall. El caso estándar para la reflexión va a ser el acusativo, ya lo habíamos dicho. Entonces, ich wasche mich, ich kämme mich, yo me peino. Wir beeilen uns, nosotros nos apuramos. Hasta ahí normal. Pero pasa que cuando ese objeto directo es mencionado posteriormente, quiere decir que hay un objeto indirecto y tiene que haber una persona, y esa persona va a ser el dativo de la oración. Ejemplo, ich wasche mir die Hände. Entonces, en el caso de die Hände, ese sería el objeto directo, que es lo que lava las manos. Pero ¿de quién son las manos? Mía. ¿Listo? En el siguiente caso, donde dice ich ziehe mir einen Mantel an, anziehen es vestir, ¿cierto? Pero con un vestido, ¿a quién visto? ¿Quién es el que se ve beneficiado de la acción? En este caso soy yo y mi reflexión sería mía. Por último, nimm dir ein Stück Kuchen. Nimmt dir, entonces el nehmen, ein nehmen, de tomar, pues va a estar relacionado con la segunda persona y la reflexión dia, o para el español tú. Recomiendo que revisen el tema de los casos nominativ, accusativ und dativ para tener un poco más claro esto. Sin embargo, aclaración general, nominativ va a ser el sujeto de la acción, accusativ va a ser el objeto directo de la acción,
un dativ va a ser el objeto indirecto de la acción, que puede ser una persona que se beneficia de la misma. Okay, was noch gibt es mehr hier? Was steht hier? Grammatik, Satzbau und Zeiten. Entonces, acá para la construcción de las oraciones, pues vamos a ver que este pronombre reflexivo por lo general va después de el verbo, que ocupa la segunda posición. En el ejemplo, en Gegenwart, en presente, en un verbo conjugado. Ich wasche mich jeden Tag. Yo me lavo todos los días. Cuando hay un elemento como un adverbio temporal como morgen. Morgen ziehe ich mich wann an. Entonces el morgen, como ocupa la primera posición, después va el verbo y ahí comienza a competir posición entre el ich y el mich. El pronombre personal le va a ganar al pronombre reflexivo, entonces por eso es ich mich. Eso para una oración principal. Para una oración subordinada, weil ich mich jeden Tag wasche, va a ser lo mismo, va a seguir después del pronombre personal, le vuelve a ganar la posición del pronombre personal. Y eso va a ser básicamente la posición que va a ocupar. Eso quiere decir, o va después del verbo, o si el pronombre personal se mueve, pues va a ir después del pronombre personal. No puede ocupar otra posición. Y así para cada uno de los ejemplos, ya sea para la construcción en Perfekt mit haben oder sein, y también para Modal Verben. Aber achten Sie, Entschuldigung, recuerden que en Perfect va a ser siempre con haben, no puede ser con sein. ¿Por qué? Porque por lógica esta reflexión va a requerir de un objeto directo, el cual va a ser enunciado, explícito, tácito, etcétera, pero va a estar, entonces por eso va a ser siempre con haben. Cuando revisan el tema de Vergangenheit o pasado, pues van a ver que dentro de los grupos verbales en los cuales siempre se utiliza haben va a ser reflexive Verben. Entonces los verbos reflexivos siempre, siempre, siempre van a ir con haben. ¿Listo? Entonces es eso, saber posicionarlo en una oración, mirar el tiempo. Bueno, el tiempo va a variar. En ese caso del tiempo tendríamos que ver más la construcción o la morfología del verbo. Gut. Reciproke Verben und Zusammenfassung. Bueno, un nombre un poco más provocativo para los verbos reflexivos. Pues son verbos recíprocos, ¿no? Quiere decir que, pues lo mismo que ya dijimos al principio, la acción recae sobre el sujeto. Por ejemplo, en esta reciprocidad tenemos wir lieben uns, nosotros nos amamos, sigue siendo una reflexión, pero entra a existir una reciprocidad entre uno y otro. Sie treffen sich morgen, ellos se encuentran. Habt ihr euch gestritten? Habt ihr euch, segunda persona del plural. Habéis vosotros. Bueno, una aclaración y una pequeña pausa ahí. Y es, recuerden que en Alemania, a diferencia del español de nosotros los hispanohablantes, pues la segunda persona del plural, que es vosotros, no es común, pero siempre se utiliza una forma de cordialidad para nuestros amigos, sería como el tú plural. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Para redondear y cerrar esto, algunos puntos importantes: identificación de casos, identificación del sujeto, entender si son verbos reflexivos propios o no, y que su formación del perfect va a ser siempre con haben. ¿Listo? Entonces tenemos que aprendernos los pronombres sí o sí, pero como ya les venía diciendo, recuerden que existen también los pronombres personales en caso acusativo, y en el caso acusativo en tercera persona van a ser diferentes. Por lo menos en los reflexivos va a ser siempre sich para tercera persona, que sería como el se en español. ¿Listo? Y a diferencia de eso, cuando estamos en presencia de un pronombre acusativo, pues va a variar si es masculino, femenino o neutro.
Entonces, esta pequeña información espero que sea de gran utilidad para todos ustedes. Espero que encuentren en este video la información que requieren y no siendo más, pues estaré atento a cualquier otro tipo de información. Recuerden que esta es la primera versión, esta es la 0.0 de los videos. A través del ejercicio de la elaboración de estos videos, pues voy a mejorar algunos ejemplos, prácticas y demás. Agradezco su tiempo para las personas que ven, ya sea mañana, noche, tarde o en el momento que los encuentre. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit wie immer und bis nächstes Mal. Tschüss, tschüss, auf Wiedersehen.